La paz del Señor esté con ustedes. Estamos en una fecha especial. Estamos celebrando, estamos conmemorando la asunción, el dogma de la asunción de la Virgen María. Cuando la Virgen María fue fue elevada a los cielos, fue llevada en cuerpo y alma. Es un hecho para nosotros, los católicos, muy especial. Oremos para meditar esta enseñanza. Gracias, Señor, por esta vida que nos regalas. Gracias, Señor, por el aire. Gracias, Señor, por el agua. Gracias por la vida, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Ayúdanos a cuidar todo lo maravilloso que tú nos das. Ayúdanos a cuidar este planeta. Ayúdanos también a cuidar nuestra propia vida. Ayúdanos, Señor. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos también a que esta enseñanza quede guardada en nuestra memoria y atesorada en nuestro corazón, para así poderla llevar a la práctica. Ayúdanos, Señor, por favor, ayúdanos. Todo, Padre, te lo pedimos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo. A ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Soy Agustín Hernández, predicador católico, y les invito a meditar el tema, el dogma de la Asunción de la Virgen María. Y primero quisiera enfatizar en qué es un dogma. ¿Qué es un dogma? Leo el diccionario de etimología. Dogma, del griego profano, con el sentido de decreto, ordenanza. Pasó en los primeros siglos cristianos a significar todo aquello que se impone a la creencia y a la práctica cristiana. Pasó después a significar
en el siglo IV, la doctrina cristiana, la doctrina misma del Evangelio. En el Concilio de Trento, en el siglo XVI, designa una regla fija, una verdad segura en el orden de la fe. Designa entonces la proclamación auténtica por el magisterio de la Iglesia de lo que está contenido en la Escritura. De esta época hasta nuestros días, dogma es la formulación por parte de la Iglesia del contenido de la fe por una proclamación solemne de un concilio o del Papa, tanto en singular como en plural. Es toda verdad perteneciente al depósito de la fe, enseñada como tal por el conjunto del cuerpo episcopal, sucesor del colegio apostólico. Desde el siglo XVIII, dogma se entiende como una imposición doctrinal a priori, sin base crítica de sus principios y por la sola autoridad. Entonces, podemos decir que primero la Iglesia, antes de proclamar un dogma, primero vienen esas investigaciones, tanto teológicamente como apologéticamente. Estamos también diciendo que la Iglesia, antes de proclamar un dogma, es muy prudente. Los dogmas de la Iglesia, los dogmas de la Virgen María son 4. La Inmaculada Concepción de María, la virginidad de María, la maternidad de la Virgen María, María Madre de Dios, y lo que ahora estamos celebrando, que es la asunción de la Virgen María a los cielos. Pero muchos de nuestros hermanos no católicos se oponen a este dogma, se oponen a este dogma y dicen ellos que la Virgen María está dormida, la Virgen María está muerta, a lo que la Iglesia, después de una investigación
rigurosa de una investigación tanto teológica como basados en la sagrada tradición, nos dice que María, la Virgen María, fue asunta al cielo, fue asunta al cielo. Y muchos de nuestros hermanos dicen que la Virgen María fue una mujer común, fue una mujer común y corriente. No fue una mujer especial y se basan en el texto del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos del 27 al 28. Estaba él diciendo estas cosas cuando alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo: dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestros hermanos no católicos nos dicen: ahí Jesús tuvo un cierto rechazo a su madre. Pero si leemos bien este texto con su contexto, nos damos cuenta de que no es así. Jesús dice: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y hagamos memoria. La Virgen María, la tradición dice aproximadamente unos 15, 16 años. La Virgen María, cuando se le presenta el ángel Gabriel y le dice: salve María, salve María, alégrate María, porque has encontrado el favor de Dios, porque has encontrado el favor de Dios. En aquel tiempo, salve era un saludo con el que se solía saludar, valga la redundancia, a grandes autoridades, grandes personalidades. Y el ángel la saluda: salve María, alégrate María. Qué saludo más perfecto el del ángel. Qué saludo más perfecto. Concebirás y darás a luz un hijo.
Y la Virgen pregunta, ¿y cómo será eso si yo no conozco varón? El ángel le dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¡Qué palabras! ¡Qué palabras más motivadoras! ¡Qué palabras más motivadoras, más motivadoras que el ángel le dijo a María? El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y después la Virgen María, en el capítulo 1, versículo 38, después de la Anunciación, María, la Virgen María, dice unas palabras hermosas que todos tendríamos que repetir, que proclamar con el corazón. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y desde ese momento, María, la Virgen María, hizo todo lo posible por cumplir con el mandato del Señor. Hizo todo lo posible. Hizo todo lo posible. La Virgen María fue la primera en obedecer a Dios. Por eso, nuestro Señor Jesucristo la exaltó, la puso en lo alto al decir estas palabras. Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios. La Virgen María escuchó la palabra del ángel, la palabra de Dios, y la cumplen. La Virgen María cumplió la palabra del Señor, cumplió la palabra de Dios. La Virgen María, a pesar de que hubieron momentos oscuros, pero la Virgen María no dudó. Ella estuvo siempre al pie de la cruz, al pie de la cruz. Y por eso fue asunta al cielo, fue llevada por los ángeles al cielo. Cuenta la tradición que los apóstoles se despidieron de ella como se despide un hijo de una gran madre amorosa. Un hijo se despide de una madre amorosa. Y esos datos que cuenta la tradición son los que
han movido a la Iglesia a proclamar el dogma de la Asunción de María. Y dice en unos datos históricos que fue el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950 que declaró el hecho de que la Virgen María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Es una verdad de fe que obliga a ser creída por todo católico. Cuentan también que de diversas universidades opinaban a favor de que se declarara este dogma a lo que el Papa lo dejó pensativo, y fue cuando se reunieron firmas y llegaron 727,000 firmas pidiendo la declaración del dogma de la Asunción. Fue así como se declaró el 1 de noviembre de 1950. Y es que ya mucho antes, en el siglo X, en el siglo XI, ya San Esteban, rey de Hungría, hacía una fiesta parecida, mejor dicho, celebraba la Asunción de María, la Asunción de la Virgen María, de una manera especial, hasta que en 1950 el Papa Pío XII lo declaró dogma de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el numeral numeral 966. La Asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Qué palabras del Catecismo, cómo nos explica la Asunción de la Virgen María a los cielos. Qué palabras. Pero es que no hay donde perderse, no hay motivo de duda. Si vemos
También nuestros hermanos no católicos tienen un dogma que ellos dicen, y lo digo con mucho respeto, ellos dicen que habrá un rapto, que habrá un rapto basado en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pero la Iglesia Católica piensa de otra manera, que eso lo explicaré en otra ocasión. Explicaré el tema: ¿habrá o no habrá rapto? También, siguiendo con nuestra enseñanza del catecismo, también nos dice que en el numeral 970 nos dice: ninguna criatura puede ser puesta nunca en el mismo orden con el Verbo encarnado y el Redentor. Pero así como en el sacerdocio de Cristo participan de diversa manera todos los cristianos, pero así como el sacerdocio de Cristo, en el sacerdocio de Cristo participan de diversas maneras todos los cristianos, como el pueblo creyente, y así como la única bondad de Dios se difiere realmente en las criaturas de distintas maneras, así también la única mediación del Redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas una colaboración diversa que participa de la única fuente. ¿Qué palabras del catecismo para explicarnos el dogma de la Asunción de María, la Asunción de la Virgen María? Por eso, hermanos, este tema no es tema de discusión, no es tema para discutir con nuestros hermanitos no católicos. Este tema es para mostrar cómo piensa la Iglesia Católica sobre la Asunción, sobre este dogma. ¿Cómo piensa la Iglesia Católica? Mejor dicho, ¿cómo piensa la Iglesia Católica? Hermanos, nuestra Madre
fue asunta al cielo. Y así como ella se sometió al Evangelio, nosotros también estamos llamados a seguir sus pasos, a someternos al Evangelio, a someternos al Evangelio. Hay una frase, un pensamiento que dice: nunca es tarde para comenzar. Nunca es tarde para comenzar. Nunca es tarde para comenzar. A lo que nos lleva a reflexión que nosotros también podemos alcanzar esa salvación, que nosotros podemos llegar a esa meta. Todo está en decir como el hijo pródigo, cuando estaba ya, después de malgastar su hacienda que le había pedido al padre y buscar trabajo y encontrarlo, dándole comida a los puercos y llegar hasta desear hartarse con la comida de los puercos, pensó y dijo: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí muriéndome de hambre? No es posible, dijo el hijo pródigo. No es posible, dijo el hijo pródigo. No es posible. Y dijo esas palabras que nos tienen que motivar a nosotros. Dijo: me levantaré. Así nosotros levantémonos de donde estamos. Levantémonos de donde estamos y imitemos a la Virgen María, que dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Hoy digamos: he aquí la esclava, he aquí el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra. Meditemos pues en este mensaje y celebremos ese dogma de la asunción de la Virgen María a los cielos. Oremos. Gracias, Señor, por todo lo que nos dan. Gracias, Señor, por esta enseñanza que nos has dado. Esta enseñanza que me ha puesto en evidencia que la Virgen María, que cumplió tu voluntad desde los 15 años, fue asunta al cielo. Gracias, Señor. Gracias también porque estoy en la Iglesia Católica. Gracias porque nos enseñan muchas cosas. Te pido que por favor me ayudes
a que esta enseñanza quede guardada en nuestra memoria y atesorada en nuestro corazón, para así poderla llevar a la práctica. Ayúdanos, Señor, por favor. Todo, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo. A ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Soy Agustín Hernández, predicador católico, y les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Agustín Hernández, predicador católico, donde encontrarán temas que nos ayudarán a seguir adelante. Me pueden dejar sus comentarios en la caja de comentarios por algún tema que ustedes desearían escuchar. Me pueden encontrar en Facebook, en mi fanpage, como Agustín Hernández, predicador católico, y saludarme o sugerirme temas. Gracias a esas personas que están siempre pendientes de estas enseñanzas. Gracias a Mary Campos, hasta Costa Rica. Gracias, gracias. Eso nos ayuda y nos motiva a seguir adelante llevando la palabra de Dios. Gracias. Mientras tanto, ore por mí, para que al hablar se me den las palabras y nunca me falte el coraje necesario para anunciar el Evangelio. Que el Señor nos bendiga.